Ahora es el turno de Virginia Carmona. Acomodate el pelo. Para que me quede pausada. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Qué difícil. Enormes testimonios. Yo voy a caer en una pequeña deformación profesional. Soy Virginia, soy docente y preparé unas pequeñas cosas para que reflexionemos y contemos y charlemos juntas y juntos. Si puede ser, ahí, bueno, eso. Lo paso. A la siguiente. Y aparece en medio de todo este testimonio este señor. Yo no sé si se acuerdan, hace unos meses tomó el micrófono y dijo: estoy feliz de ponerle fin al patriarcado. Lo que tenía pensado lo cambié porque creo que no hay que discutir mucho a partir de lo que han contado Ana, Esther y las palabras que también compartió Andy al principio. Preguntarnos qué quiso decir, no sé, hasta me parece ridículo, pero sí agregar algo más. Porque este señor, que es el presidente de la nación, puede agarrar el micrófono y decir frases de ocasión, en este caso apropiarse de una lucha de millones en las calles, como fue la conquista de la interrupción voluntaria del embarazo, pero deja de ser una frase de ocasión cuando, por ejemplo, recordamos que la fórmula presidencial de Alberto Fernández está acompañada por una mujer, Cristina Fernández de Kirchner, y como docente, y seguramente todos y cada uno de ustedes recordarán, fue quien acuñó una frase que nos golpeó y que además intentó separarnos como trabajadoras de la educación del resto de la comunidad, e incluso de trabajadoras que están en mucho peores condiciones de derechos laborales o de jornada laboral, como son las vitivinícolas, las enfermeras, las trabajadoras del transporte, las del citrus, las de la tierra, etcétera, diciendo que las maestras éramos privilegiadas porque trabajábamos 4 horas y teníamos 3 meses de vacaciones. Una frase que puede pasar desapercibida, pero que es toda una declaración de guerra, porque las condiciones en que estamos las trabajadoras en general, y me voy a referir a las trabajadoras de la educación en particular, en este caso no tienen nada que ver con quienes acuñan esas frases y esos ataques, y claramente la pandemia expuso ante todo el conjunto de la sociedad que hace una maestra, que hace una profesora, que hace una celadora, que hace una preceptora, no importa el nivel en el que trabaje, ¿no? Voy a decir en principio, y después lo voy a retomar, que muy lejos de ese fin del patriarcado, las trabajadoras de la educación, que somos el 85% del sector, detrás de una pantalla el año pasado y este año, un poco en casa y un poco en las escuelas, que no cumplen con ninguna de las condiciones para poder hacer esta llamada presencialidad, hacen de todo. No solo dan clases, ya lo saben, preparan clases, acompañan, corrigen, asesoran, no solo aconsejan a estudiantes y estudiantes, sino a las mamás, a las familias. No solo sostienen el sistema educativo como lo conocíamos hasta antes de la pandemia, sino que se hicieron cargo, lo reconvirtieron completamente sin ninguna ayuda del Estado y transformaron a la educación en algo medianamente posible dentro de las condiciones, a pesar de estar en el medio de una pandemia, poniendo todo, no solo su cuerpo, su cabeza, su imaginación, su inteligencia, sino además plata de sus bolsillos, sus datos, su wifi, sus
herramientas tecnológicas, las que hubiera en la casa de cada una, y transformaron, como ya saben, ¿no?, un living, una pieza, un lavadero, en un aula o una virtual aula para tratar de seguir sosteniendo el sistema educativo a pesar de que el Estado no puso nada. Echaron mano a lo que tenían y se reconvirtieron de una forma impresionante. Y del otro lado, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? No hubo horarios, no hubo condiciones laborales, no hubo un peso de parte del Estado, pero sí mucha exigencia y muchos ataques. Esta sobrecarga laboral que se vio a las claras y se discute como una obligación o como algo de lo cual nosotros sí o sí nos tenemos que hacer cargo porque cargamos en nuestras espaldas el destino de la patria, el destino del país, el futuro del mundo, en manos de esta educación, quedó básicamente en manos de mujeres. Y esas mujeres, como podía contar Ana, como puede contar Esther, como puede contar una enfermera, etcétera, no terminan su tarea en las horas escolares o en lo que les lleve preparar una clase, corregirla, pensarla, no solo transmitirla por una cámara, sino que además conseguir una fotocopia para aquellos que no tuvieran datos y ver cómo acercársela a cada uno de sus estudiantes, que la mayoría no tiene con qué acceder a las clases virtuales, sino que, como ya se explicó, sigue en la casa. Entonces, la tarea de cuidado en la escuela, la tarea de cuidado en la casa, atender a los niños de la escuela, atender a los niños de las casas, parece ser una continuidad que no tiene fin en días de 24 horas. Durante un año, todo en casa, ¿no? El niño propio, el niño estudiante, el del otro grado cuando la profe de al lado no podía hacerlo porque se enfermó, porque le dio COVID, porque no consiguió la licencia o lo que sea. Digo, esa es una sobrecarga laboral que se traduce en horas, 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 horas y muchísimo, muchísimo desgaste. Desgaste físico, desgaste emocional, desgaste psíquico, cansancio, hasta un poco de falta de ganas, porque es evidente, pero y todo eso discutido por la televisión, ¿no? Periodistas, funcionarios, etcétera, diciendo que nosotros no queríamos llevar adelante la educación, que no nos importa, que somos vagas y todo ese tipo de cosas que escuchamos una y otra vez. Este año, lejos de resolverse, hay una continuidad de la pandemia y se complejiza con esto que se llama bimodalidad. Pero esto que quedó completamente expuesto en las cámaras de televisión y por todos lados, no es novedad. Las condiciones precarias, las condiciones de sobretrabajo, la diversidad de tareas que asumen las trabajadoras de la educación no es algo nuevo, digo, lo conocemos todas, y lo que hizo la pandemia es, como dijimos, es exponerlo, ponerlo a la vista de todos. Y además, poner mucho más a la vista de todos la dejadez del Estado en hacerse cargo de la educación. Entonces, ahora que hay que asistir a las escuelas y hacerse cargo de los protocolos también, y esto de la ventilación cruzada, etcétera, bueno, se conjuga con fríos insoportables, edificios que no dan para más, edificios que no tienen gas. Entonces, digo, esta contradicción de un Estado que no se hace cargo de nada y las maestras ahí empujando, las profesoras, las trabajadoras de educación, las celadoras que se hacen cargo de las escuelas permanentemente todo el tiempo, ¿no? Entonces, ni hablar lo que significa viajar en el transporte público y todo. Cuando pensamos en la lucha de las mujeres, ¿no? Decimos, bueno, es un grito de la lucha de las mujeres decidir sobre nuestros cuerpos. Se ha transformado en bandera, en movimiento, en marea verde. Bueno, es algo para pensar qué posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos en esta forma precarizada, pauperizada, que tienen miles y miles y miles y miles de trabajadoras, en este caso de la educación, como pueden ser de los otros sectores. Para pensar, no hay mucho derecho a decidir
si tenés que cuidar al mismo tiempo a tus hijos y a tus estudiantes de qué pasa con tu cuerpo, qué pasa con tu tiempo, qué pasa con tu descanso. Esto lo hemos puesto mucho en cuestión. Nosotras como trabajadoras de la educación nos organizamos, tenemos la posibilidad, en este caso sí, de sindicalizarnos. Hemos dado una pelea por recuperar, en este caso, el sindicato, y bueno, y esa fue una de las cuestiones que pusimos en agenda, a ver qué estaba pasando con las trabajadoras, qué pasaba con la sobrecarga. Se hicieron, bueno, encuestas y todo ese tipo de cosas. Vir, te quedan 2 minutos, podemos extender un poco más, pero para que vayas cerrando la idea. Dale. Entonces, nada, esto que han nombrado las compañeras, que está completamente naturalizado y que se naturaliza, por ejemplo, en que somos señoritas, en que somos buenas, en que tenemos vocación, en que es algo que históricamente hemos hecho, también se naturaliza en las políticas que tienen los gobiernos, que nos tratan de vagas, y en que tienen también las burocracias sindicales, cuando naturalizan que una profesora, una docente, una celadora tiene que trabajar sí o sí 2 turnos para poder sobrevivir, algo que nosotros cuestionamos permanentemente. Cuando cuestionamos que tenemos que vivir con un salario igual a la canasta familiar por un cargo, también estamos cuestionando esto. ¿Qué pasa con nuestro tiempo? ¿Qué pasa con nuestra posibilidad de desarrollarnos en otros aspectos que no sea solo dar clase, planificar, estar todo el día ahí, etcétera, y poder decidir? ¿Sí? Esto es histórico, después lo podemos ver, pero no somos ni buenas, ni puras, ni siempre nos hemos quedado calladitas. Por eso había traído esta imagen, que seguramente la conocen, ¿sí? Las maestras del Mendozazo, un símbolo de nuestra lucha. Hay otras, como las maestras de 1919 o las de la actualidad, que salimos, somos parte de las luchas, no solo por nuestras reivindicaciones, sino también en la búsqueda de las chicas que desaparecen en los barrios, en nuestras escuelas. Somos parte de las que nos organizamos y también junto a las pibas, que son nuestras estudiantes, hemos sido parte de la Marea Verde. Nos organizamos para poner, por ejemplo, nuestra organización sindical al servicio de luchar por estas cuestiones, pero también por terminar con las formas de violencia contra las mujeres. Por eso estamos peleando, por ejemplo, un derecho elemental, después de 15 años de una ley que se llama Erradicación y Prevención de la Violencia de Género, tener reglamentada una licencia en el caso de que una compañera esté en una situación de violencia y necesite su tiempo para poder resolverlo. Somos parte de haber puesto en pie consejerías de género también en toda la provincia para poder acompañar, porque el Estado ya sabemos que no atiende el teléfono, como ha sido y ha salido en todos los medios nacionales, que hizo referencia Esther al caso de Florencia, ¿sí? Donde la piba estaba a la vuelta a la comisaría y le cortaron el teléfono a quien hizo la denuncia. Bueno, nosotros hemos puesto consejerías de género también en el sindicato para poder acompañar, y siempre con esta idea de organizarnos, de unirnos al resto de las trabajadoras. Por eso también fuimos parte de esa emocionante marcha del 8 de marzo que tuvo la novedad de tener a las compañeras vitivinícolas en lucha, a tener a las compañeras de la Terre en la cabecera, que por ahí estaba la foto también, y de poner en cuestión todo lo que hacemos en la escuela. No solo nuestro tiempo, nuestra organización del trabajo, sino también lo que enseñamos, lo que no se valoriza, lo que no se pone en cuestión. Por eso peleamos por la educación sexual integral en todas las escuelas, en todos los niveles, en toda la provincia, y sobre todo, y por sobre todas las cosas, ponemos por delante la necesidad de cuestionar y organizarnos. Ser parte de la organización junto al resto de las trabajadoras, junto a nuestras estudiantes, junto a las familias, etcétera, de pensar cómo ponemos en cuestión todo esto y transformamos eso que hoy nos emociona y nos une en la emoción o nos une en esta charla en una fuerza que pueda dar vuelta de una vez por todas todo esto, porque lejos del fin del patriarcado, lo bueno es que lo estemos poniendo en cuestión y que podamos avanzar
con las organizaciones que conquistamos, como los sindicatos recuperados, como las autoconvocadas, etcétera, en dar vuelta a todo esto porque no va más. Gracias.